día en el que contamos varias efemérides, aniversarios y en general motivos de satisfacción en relación con este acto. Tiene que ver con un acto que ya celebramos hace 3 años, más o menos, con ocasión de la aparición del primer volumen de esta obra, La raza catalana, el núcleo doctrinal del catalanismo, y tiene que ver obviamente con la publicación en este año del volumen segundo de La raza catalana, que hubiéramos quizá debido a haberlo hecho antes, pero tampoco hubo ocasión. Bueno, yo sí que tuve el placer de tener el libro en mis manos con ocasión de la Feria del Libro en Madrid y por obra y gracia de la buena disposición que tiene esta casa siempre Francisco Caja, que cuando le hemos pedido cosas siempre nos las ha atendido, y también en justa reciprocidad por nosotros, siempre que hemos podido, pues hemos echado una mano, que se dice. Es decir, que hace 3 años presentábamos la primera parte de la obra, presentamos ahora la segunda. La presentamos entonces con una mesa, yo creo que notable, y la presentamos hoy con una mesa, yo creo también igualmente notable, porque no solamente está con nosotros el autor, sino un periodista de altísimo nivel, famoso por las entrevistas que hace, trabaja en periodista digital, ha sido colaborador de otros muchos medios, y en esta casa no queda más remedio que decir, porque quizás es también muy importante subrayarlo, y para nosotros más, que es socio del Centro Riojano de Madrid, me refiero a Antonio José Chichetru, y no solamente socio, sino que es de una familia de socios muy veteranos en la casa y muy apreciados. También está con nosotros Pedro Antonio Veras, que igual que don Francisco Caja, pues repite en esta plaza, no solamente en el día de hoy, sino también en la presentación del volumen segundo de La raza catalana, ya que estuvo en la presentación también el primero de los volúmenes hace 6 años. El resto, pues seguramente muchos de ustedes nos acompañaron en aquella ocasión, y desde luego esperamos que si tienen ocasión de leer el libro, yo tengo que reconocer que leí el uno, leí el otro, me gustaron los dos muchísimo. El uno me abrió la vía a una parte de la historia de España que conocía mal, y el segundo me puso los pelos de punta, porque realmente algunos de los fenómenos que hemos visto en tiempos recientes, en los últimos 2 años, precisamente en Cataluña, algunos se han podido llamar a sorpresa, y probablemente si hubieran conocido esta obra, pues no se hubieran llamado a sorpresa en ningún momento, porque hubieran visto que tiene todo una gran coherencia, una trayectoria clara, diáfana, en la que probablemente nadie ha querido reparar. Sinceramente también les diré que podemos disculpar a nuestros estadistas y gobernantes que no hayan tenido el acierto que hubiera sido de acercarse a conocer los textos que Paco Caja ha lanzado del catalanismo, porque la verdad es que son un poco deficientes en muchos sentidos. Pero sí es fundamental conocer qué piensan o qué pensaba Jordi Pujol, porque sin saber qué pensaba Jordi Pujol es difícil entender qué obra hizo Jordi Pujol en Cataluña durante 20 años o más que estuvo presidente de la Generalitat, o qué hicieron ciertos entornos del pujolismo de entonces, fueran de unas tendencias o de otras, que sí que había una convergencia común en cuanto a los motivos, al pensamiento y a los propósitos. Y entonces a lo mejor, como decía hace un momento, algunas de las cosas que nos han pillado un poco a todos de sorpresa en los últimos años no nos hubieran sorprendido, por lo menos tanto. Yo los 2 volúmenes creo que han sido un gran acierto, porque por fin, por primera vez, hay un estudio completo, conjunto y sistemático de lo que es el pensamiento catalanista, el catalanismo político, que me temo que es uno de los grandes desconocidos, así como otras partes de fenómenos separatistas se han leído más, porque probablemente ofrecen un pintoresquismo que no tienen estos. Me refiero a Sabino Arana y a algunas melonadas tan típicas de los vascongados, que nos permiten a todos hacer luego chistes de vizcaínos y de donostiarras, con la gracia que tienen, porque los primeros que hacen chistes unos de otros son ellos mismos, ¿no? Y los cantamos un poco y nos reímos luego todos mucho. Sin embargo, con los catalanes se ha mantenido quizás una cierta reserva de mirarles como si fueran algo mejor o algo más respetable, sin que nunca quedara muy claro en qué era mejor, o qué era ese mejor, o qué era ese plus de respetabilidad, ¿no?
Ahora, la verdad, el pensamiento separatista del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco obedece a unos patrones bastante similares. Yo recuerdo la intervención de uno de los ponentes en aquella primera presentación, o en la presentación del primer volumen, en el que hablaba y dedicó tiempo, y además con rigor, con el rigor que le caracteriza, me refiero a John Juaristi, que el nacionalismo lo había aprendido Sabino Arana en Barcelona, y lo habían aprendido él y su hermano allí, en la época que estuvieron estudiando, bueno, matriculados en la universidad, lo de que estudiaron, digamos que, como bien dijo yo Juaristi, pues no parece que hicieran mucho de eso. Que otras cosas sí que hicieron, pero de estudiar no parece que, claro, el tiempo le dedican. Y efectivamente al final sí que lo ves como los sustratos básicos y centrales tienen mucho que ver con eso. No me quiero extender, no soy yo quien tiene que hablar, únicamente quería hacer una presentación y un recuerdo a la presentación de la primera parte de la obra, y también me parece importante, creo que vale la pena recordar que no solamente tenemos a Francisco Caja, un profesor de estética y notable en su obra no dedicada al catalanismo en el ámbito de la filosofía y del pensamiento, sino que tenemos también al presidente de Convivencia Cívica Catalana y al vicepresidente de Convivencia Cívica Catalana, una de las entidades y organizaciones que más se ha distinguido en Cataluña en defensa de la libertad en los últimos años. Por lo cual también es para esta casa que, a fin de cuentas, como riojano, pues no podemos renunciar a la parte que al liberalismo español le toca por parte de La Rioja, que es importante, pues no deja de ser también un motivo de satisfacción. Y recordar que a Convivencia Cívica Catalana, en el año 2008, le concedimos en esta casa una placa de exaltación a los valores riojanos. Muy bienvenidos todos, muchas gracias y muy buenas tardes. Paso la palabra a don Pedro Antonio Pérez. ¿Sí? ¿Se oye o no? Sí. Bueno, buenas tardes. Ya lo ha dicho mi amigo Pedro López, pues bueno, ya somos un poco veteranos en estas líneas. Presentamos hoy el segundo volumen de la obra del profesor Caja, La raza catalana. La primera parte de los orígenes, de finales del siglo XIX, y en este llegamos hasta Puyol y llegaba pues hasta el pensamiento demográfico, nacionalista demográfico, tránsito de ansiedad y de angustia por la necesidad de aumentar la población de Cataluña. Y se puede decir Gafiel, que fue director de La Vanguardia, que fue un periodista, se está poniendo afortunadamente de moda, ya que lo que escribió en 1934, en 1930, 34 y tal, es interesantísimo. Y él decía que el nacionalismo, él era catalán, de San Feliu de Guíxols, pero no era un nacionalista furibundo, era un hombre preocupado, decía que es que el drama del nacionalismo catalán es que era un alma en busca de un cuerpo. Eso lo escribió él en el año 34. ¿Qué tipo de gente somos? ¿Qué somos? Ese alma que busca encarnarse en un cuerpo. Con el cierre de este segundo volumen de la obra de Francisco Caja, que es una obra inmensa, inmensa, una obra conmovedora por la cantidad de esfuerzo acumulado, por la soledad, la dificultad y, en definitiva, la primicia. Que sea la primicia nos tiene que doler a todos, nos tiene que doler, porque con tantas fundaciones, con tantas cátedras, con tantos grupos teóricamente al pensamiento, etcétera, etcétera, y que nadie haya trabajado sobre esto, pues da idea de cómo está el poder intelectual en España. Ha tenido que ser un humilde profesor de estética el que coja todo por los cuernos y se atreva a desenmascarar y a exhumar el pensamiento profundamente ocultado. Hay libros de los que se citan aquí y hay... Bueno, el doctor Robert, por ejemplo, el alcalde de Barcelona, que dio la conferencia el día siguiente de tomar la raza catalana a tener en 1899, en 2005 se iba a hacer un centenario, etcétera, etcétera, que cuando falleció y se iba en 1905, 2005 centenario, y uno de los historiadores nacionalistas de más peso en Cataluña,
Juan Bautista Cuyado iba a hacer, no sé si recogería ya los cuartos, el dinero, ¿no? Pero se dio para atrás, o sea, el asunto que había, tan tonto no es, y se dio cuenta que hay temas que no se pueden tocar. O sea, digamos esto porque es una... Con esta obra, sin lugar a dudas, habrá un antes y un después, en el aspecto histórico, en el aspecto ideológico, en el aspecto del victimismo, del nacionalismo catalán. Tengamos cuidado, no hablemos de catalanes, hablemos de nacionalistas catalanes. Acordémonos siempre de aquella anécdota, que no recuerdo qué personaje, pero bueno, lo tengo en casa, pero que conviene usted a los franceses, decir, pues no lo veo porque no los conozco a todos, ¿no? O sea, digamos, no hablemos de catalanes, hablemos de nacionalistas catalanes. El victimismo de los nacionalistas catalanes en su aspecto emocional y sobre todo en su narcisismo. Todo nacionalismo es una ideología de la superioridad. Y en el caso del nacionalismo catalán se conjuga un victimismo transido de complejo de inferioridad, pero a la vez con un narcisismo exacerbado. Todas esas cosas están ahí. Pues eso, tarde o temprano, habrá un antes y un después. Y la publicación de esta obra, poco a poco, irá haciendo su trabajo. Cierto es que hasta ahora los medios académicos, tanto en España como en Cataluña, en el conjunto de España y en particular en Cataluña, no han hecho mucho caso, prácticamente nada. Una revista de libros, que Miquel Porta Perales publicó algo sobre heráldica catalana, al mismo tiempo que la publicará sobre el segundo volumen, pero nadie quiere coger el toro por los cuernos. En Files, con Gareso, algunas opiniones, pero de esto ni tocar. Por no decir sobre la enseñanza de la historia o del nacionalismo en Vasconcelos en Cataluña. Están en definitiva presos de las alianzas políticas y no se quiere decir. Y los Rúperes pues parecen que están por otras batallas y los de Ciudadanos digamos que estas cosas de trabajo en profundidad y seria pues hay un aislamiento, pero bueno, esto es así y las cosas hay que hacerlas por imperativos categóricos morales sin esperar, porque ya he acabado, pues ya me quito el peso y ahora allá cada uno. Yo creo que si analizamos el nacionalismo catalán vemos que ha ocultado y falsificado su historia como ningún otro en España. Cuenta lo que debería haber sucedido, no lo realmente sucedido. Eso no solo hace el nacionalismo catalán, lo hacen todos los siglos, lo hace el marxismo, claro, ver la realidad siempre es muy difícil. Y además, pues, no recuerdo aquel que dijo, los seres humanos quieren que les engañen, es verdad, políticamente. Más en épocas de descreimiento religioso, porque la nostalgia de absoluto se hace cada vez mayor y por lo tanto hay que inventarse una realidad para acomodarla a los sueños. Cuenta realmente no lo sucedido, sino lo que le hubiera gustado que pasase. En esa falsificación y ocultación de la historia ha contado con la participación activa, voluntaria y entusiasta de la izquierda en su conjunto, sobre todo después de la Revolución. Eso está claro. La izquierda, cualquier analfabeto ignorante pero que sacaba una peculiaridad regional, local o nacional o como quiera, le da automáticamente marchamos progresista. Y sin embargo defender unas ideas de sentido común de ámbito español igual pasaba a ser un fascista asqueroso en cuanto te descuidases. Así ha sido. Y eso está ahí. En el caso catalán ha tenido la prima de que a Sabino Arana, que aprendió sus tesis raciales en Barcelona, de Pompeyo Gener y su hermano y tal, cuando se matriculó de Derecho en Barcelona, que no hicieron nada, pues las ideas de Sabino todo el mundo, las a la izquierda y tal, les han contraatacado. Pero en el caso de Cataluña nadie les ha atacado, nadie les ha contraatacado. Los únicos que se tenían a contrastarle eran un poco los anarquistas, pero los anarquistas tenían otra componente y otra y demás. En el auge del nacionalismo catalán ha sido clave el papel del Partido Comunista de España y de su filial en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sin ellos no hubiese sido posible para el nacionalismo catalán deslegitimar a España. Pujol no hubiese podido. Como no pudo el nacionalismo catalán en su momento, con la CNT y digamos con las masas obreras, masas entre comillas, yo creo que las masas, me parece despreciable, pero la numerosa población obrera no pudo con ellas, el regionalismo, nacionalismo de la época. Sin embargo, aquí sí, y fue porque los comunistas se plegaron abiertamente.
como lo demuestra incluso pues, en el año 33, como Vela, que fue un líder socialista y luego líder comunista y tal, pues vota la raza catalana, aplausos, etcétera, con todos. Una raza y tal. Eso es un elemento que está ahí. Se persiste, por supuesto, en la memoria histórica. Estos días, pues allí con la batalla del Ebro, el final de la batalla del Ebro, pues allí ha estado más y tal. ¿Qué pinta la Generalitat de Cataluña en la batalla del Ebro? Si en la batalla del Ebro la Generalitat de Cataluña no hacía nada. Allí era por parte del Frente Republicano Alfonso Rojo, que por cierto sus memorias cuentan lo que hicieron los del Frente Popular. Huir, y eso que tenían municiones, armas, dinero y comida para formar 200 batallones, y formaron 1,5. Sin embargo, los libros de texto, los libros de texto de hecho sin publicar, pues hablan, parece que entren los franquistas y que todavía entraban los franquistas por Barcelona y había combates encarnizados en los barrios periféricos. Es mentira, parece que están hablando de Stalingrado. Es mentira, no se quedó ni un tiro, porque la gente está harto de las barbaridades, las guerras cansan. Pero existe, por lo tanto, una memoria histórica profundamente falsificada, abiertamente falsificada por la actual Generalitat, con el visto bueno de la izquierda y con la derecha que sabe ni contesta. Si se pregunta a Alicia Sánchez Camacho que sabe eso, dirá, eso no entra en el temario que me manda a cospedar cada día. Eso no entra, claro, ya sabemos cómo funcionan las terminales políticas, lo que quepa en un tuit es lo que quepa y tal. Esto de sí, es así de triste, Estamos en una época no de intelectuales y de analistas, sino de vendedores, o sea, es así. No estamos en una época de clasicismo, sino de chabacanismo, y eso se nota en todo. Va desde todo, es esta época. La persistencia del falsamiento de la historia del nacionalismo catalán, ya decimos que ha contado con la pasividad, la dejación y el complejo que padece la derecha española. La derecha española hace muy poco de esto, prácticamente nada, pero cuando hace cosas a veces la hace mal. Por ejemplo, en el año 96, cuando aquel grupo de celebrados de Nata de Ferraz dijo, Puyol, enano, habla castellano. En primer lugar, que ser pequeño no significa nada. Franco era pequeño y no digo a nadie que le llamasen enano y tal, ya tengo mi edad. Tal, igual, los hombres no se miden por la estatura, o sea, pero en segundo lugar, Puyol puede hablar catalán o lo que quiera. El tema de Puyol es que no tiene que obligar a hablar a catalán a los que son de lengua castellana, sino que es un tema de intercambio de lengua y de libertad. Tuvo que ir el pobre, luego, el pobre Hernández dijo hablar catalán en la intimidad y a darle más de lo que pedía. Pero bueno, el abandono total. Yo estuve en una reunión de FAES, Paco Caca también estuvo en Barcelona, estuvo Hernán. No sé si qué tal, tipo de lo parecía que reconoció que el Estado había abandonado a los ciudadanos en Cataluña. Efectivamente, pero lo había hecho tal, pero luego volvió a hacerlo. Cuando con la ILP, 56.000 firmas que recogió Convivencia Cívica, por miedo a que no se lo propusiésemos a UPD, pues venga para acá, vamos a llevarlo tal y cual, engañar, y cuando bueno, darle puerta y nada de nada. O sea que fue un desahogo emocional para lavarse la conciencia, pero nada más, nada más. Digamos que la derecha ha hecho eso. ¿Por qué? Porque necesita, no tiene que estar bien los votos de unos y otros. La izquierda va contenta porque piensa que, bueno, todos los nacionalistas que vayan y tal, bueno, algo quedará de España y necesitarán al PSOE para ponerse de acuerdo en todos los territorios y otros. Y así yo siempre mandaré. El PP no, tiene una idea nacional, que es legítima, concuerda con la mía, pero necesita los votos del PNV y del CIU para gobernar y entonces se pliega. Por lo tanto, eso es así. En España no se reivindica la historia real de la cultura española liberal del siglo XIX. Mi amigo y admirado Jesús Laín me mandaba hace 2 días un artículo magnífico publicado sobre la historia del catalán Antonio Company, que fue Campany, en las Cortes, que había fallecido 200 años en 1814. El 14 de noviembre del 13, sí, hace 200 años. Y soy muy cultilloso. Yo soy para esto más, con la fecha soy más cultivo que un luto. Cosas que pasan. Esa es verdad. Y claro, ni unos ni otros. Es una oportunidad. Si es un hombre de una... Pues no se le presta atención a la España liberal. El que habla, por supuesto. Y la derecha tampoco. Y eso que tienen fundaciones y tienen lo que usted quiera.
pero debe ser para subvenciones turroneras, no para ponerse algo en serio. Por eso nos encontramos con fraudes de la magnitud que el presente libro pone de manifiesto en su volumen. Nos muestran la otra cara de la luna del nacionalismo, el separatismo catalán. El nacionalismo catalán, como todos los nacionalismos, es una ideología de la superioridad y se demuestra en su racialismo, en su racismo. Opinan ya que nosotros somos arios, los castellanos calcáreos, proletarios. Eso se mantiene hasta el año 37 y hasta el año 74, en un libro que fue Antoni Coll el editor. Lo he utilizado en uno de mis libros, en un libro para divulgación, lecturas históricas para los escolares. Se dice de que sobre la raza ahora, pero habrá un día que estudiar si lo calcáreo que es, lo democrático, federal y tal, en contra de los regímenes militares. Siguen igual. Los semíticos, a veces se dice que son fenicios, y por supuesto los fenicios también tenían, los fenicios a veces unos dicen que están ocultados, otros que no, hay mucha conspiración, mucha teoría conspirativa sobre los fenicios, unos que son semitas, otros que no. Pero entonces a veces ellos dicen que son arios y los otros semíticos, otros, en fin. El dualismo del discurso nacionalista siempre tiene una constante que es hablar para adentro y hablar para afuera, la dialéctica interior y exterior. Y parece tiene una serie de tabúes y contradicciones que le impiden reconocer a España en su conjunto. No puede, porque si reconocieran algo positivo o algo racional, se derrumbaría su construcción. Por falta de tiempo no me pongo a hablar aquí de lo que fueron las etapas, cuando a finales del siglo XIX, con el proteccionismo, cuando España se encontró con la crisis, la pérdida de las colonias, la pérdida del Estado, pérdida de la Marina. Fue una guerra. La de 1898, las élites españolas no querían la guerra. Lo que sucedía es que el pueblo la quería, porque también la monarquía tenía miedo, que si se perdía pues podía caer la monarquía, claro, era la fuerza, pero de hecho se podía haber pactado antes y podíamos haber evitado muchas cosas, pero no fue así. No fue así porque las élites hay veces porque tienen sus intereses egoístas. En esta coyuntura, que coincide con un auge industrial de Cataluña, es cuando lanzan el primer envite del separatismo. Ahora lo han lanzado porque consideran que España iba a ser intervenida, que España iba a perder legitimidad y que España, junto con el sur de Europa, Grecia, Portugal, la misma Italia, que esto iba a ser campo de amante en el cual ellos podían tomar por asalto el asunto. Así ha sido, aparte de lavarse sus chanchullos económicos. Pero tampoco hay que... los nacionalistas catalanes son muy ladrones, pero no más ladrones que los sindicalistas andaluces o los políticos de uno u otro partido. En esto los españoles estamos todos bien servidos. Lo que ocurre es que allí, por llevar tantos años de mandando, pues, pero cuando llegó el tripartito con los socialistas, pues aquello era almanaque, los famosos informes, repartían 6.000 eurillos, así, por un informe inexistente, así. O sea, digamos que en esto son tan ladrones o más que la Junta de Andalucía, tanto mandando, se pueden imaginar. ¿Qué duda cabe que eso nos habla de un cáncer de España, no solo de un cáncer del nacionalismo catalán, nos habla de la falta de ética, de la corrupción, nos habla de un cáncer español. Y naturalmente luego, si encima se le suman 17 autonomías, que son 17 estados, cada una pensando en términos de egoísmo y solidaridad, pues claro, aquellos que logran una marcha forzada intentar crear, imponer una conciencia colectiva de que nos roban, tal y cual, pues claro, que hay muchos y muchos ignorantes que creen que, claro, pues diga, pues no vale que nos roben esto, que no nos roben los sindicalistas de la UGT y comisiones a la policía, ¿no? Porque, claro, en fin, ¿de dónde sale ese dinero? En fin, los humanos somos así. No sé dónde leí que la primera vez que fue a Nueva York, desde toda la villa del Hudson, que aquello todo ¿y tú quién lo paga? Es humano. La sociedad catalana no ha sido nunca liberal ni homogénea. Carlista, tradicionalista, era la mayoría, el carlismo, el obrerismo, el anarquismo, una clase patronal y egoísta a tope. La vara pobreza de los catalanes que cuenta el Dante en la Divina Comedia, ¿no es así? Gaciel lo cuenta, y es verdad, no tenemos que avergonzar, es nuestro defecto, la vara pobreza.
ni liberal. En 1899 las bases de Manresa no se reivindica, porque ya en España es un sufragio censitario, se ha estallado en 1888 y en 1890 electivo, ellos piden sufragio censitario, ellos no piden sufragio, se pide rey y tal, se pide autonomía, se pide regionalismo, pero sufragio universal, liberales nada. Tienen muchas contradicciones, pero claro, estamos ante un envite. Yo, por falta de tiempo, claro, ahora no es el momento, estoy centrando en ello, no le doy mi opinión sobre el momento, la tengo, si después en la intervención, en la coloquio de la pregunta, se la valía. Desde luego, estamos ahora otra vez, tenemos que jugar, ahora se está poniendo otra vez, los nacionalistas se quieren hablar de separatismo. Se pasó mucho tiempo que hablaban de soberanismo, independentismo, pero claro, independencia, nadie quiere ser independiente, todo el mundo quiere ser, ¿verdad que sí? Entonces, independencia, emplear el término de independencia, significa que hay previa a una dependencia, cosa que no existe. En España existe una autonomía entre los ciudadanos, entre las leyes, entre las regiones, entre los ciudadanos. Son ellos los que no cumplen las leyes y nos dejan sin derechos a los castellanos. Entonces yo creo que lo correcto es hablar de separatismo, como hablaban antes de la Segunda República y como ahora ya se atreven a hablar. Hay que imponerles el término. En los debates ideológicos, emocionales, hay que coger muy bien desde la posición desde la cual se defienden sus valores. Entonces creo que hay que hablar de separatismo. Ellos nos llaman a los que defendemos la Constitución unionistas, o no, unionistas no, constitucionalistas. La autodeterminación no vale, solo para las colonias, y Cataluña no es una colonia. Que me paro porque ya he agotado mi reloj y me ha ajustado a los 20 minutos justos que la organización generosamente me había concedido. No te creas, pasar. Muchas gracias, Pedro Antonio, y tiene la palabra Antonio. Queridos socios del Centro Riojano, amigos del Nudo Materialista, que creo que es coorganizador de esto, resto del público, Pedro López Arriba, don Francisco Caja, autor del libro, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esto. En primer lugar, querría decir que cuando se presenta un libro, la relación entre el autor y el presentador puede establecerse de dos modos. En unas ocasiones, el presentador pone su prestigio al servicio del presentado, mientras que en otras es el presentado el que cede parte de su prestigio al presentador. Sin duda alguna, en esta ocasión estamos ante el segundo caso. Así que, don Francisco, muchísimas gracias por honrarme con invitarme a participar en esta presentación. Y ahora vayamos al tema que nos interesa, que es ni más ni menos pues, que la segunda parte de la raza catalana de Francisco Caja y las cuestiones tratadas en esta obra. En más de una ocasión me han hecho la siguiente pregunta, a veces cargada de intención, otras veces quiero pensar que de modo inocente. Básicamente viene a decir algo así como, bueno, como liberal, ¿aceptarías la independencia de Cataluña si sus habitantes votaran a favor de ella? Con mil matices, pues habría que hablar de quién tiene derecho a preguntar, quién tiene derecho a ser preguntado, cómo habría que aplicar la independencia. Yo, mi respuesta siempre a mí me digo, sí. Con una única condición, bueno, con varias, pero hay una fundamental, que es siempre y cuando la libertad de los ciudadanos de Cataluña no se verá reducida. Y en caso contrario me pondría. Y creo que, viendo cómo actúan los distintos gobiernos autonómicos catalanes, es evidente que ocurriría lo segundo. Las libertades serían reducidas. Con la excusa de una supuesta libertad colectiva, se conculcaría la libertad individual de cada habitante de Cataluña en un grado aún mayor de lo que se hace en la actualidad. Y yo soy de los que creen que la única libertad verdadera es la del individuo, nunca la de un supuesto agente colectivo. Pero si no tenemos suficiente con los permanentes ataques a la libertad de los catalanes, de nacimiento o no, por parte de unas autoridades que en teoría ven limitada su capacidad de acción por formar parte de España, el conocimiento profundo del pensamiento del nacionalismo nos demuestra de forma fehaciente que una Cataluña independiente sería el reino del liberticidio en nombre de un supuesto espíritu nacional.
Eso se ve de forma evidente cuando leemos este libro fundamental, La raza catalana. Este pensamiento nacionalista al que nos referimos es profundamente racista, como bien nos enseña el autor. Racialista es el término que utiliza él, y si quieren saber por qué utiliza racialista y no racista, pues aparte de leer el libro, les invito a que vean mañana cuando se publicara la entrevista que hace un rato le he podido hacer en Periodista Digital. Aunque solemos tender a pensar que el concepto de raza suele sustentarse en un supuesto hecho biológico, supuesto, puesto que no existen las razas dentro del género humano. No siempre es así. Existe otro concepto de raza que podríamos considerar cultural y de supuesto carácter colectivo. Y es en esta versión en la que se mueve el nacionalismo catalán, para ser precisos, y como bien claro nos lo deja el libro, se mueve en ese supuesto a partir de la derrota del nazismo, del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, y puede un poco antes, en 1967, es la fecha que pone el autor. Como lo que ocurre en aquellos años pues desacredita totalmente el racismo, racialismo de corte biológico del que el nacionalsocialismo es un máximo exponente. Con su apuesta por el racialismo de corte cultural, el catalán se muestra, hay que decirlo, distante en esto del racismo nacionalista vasco de Sarimadana o Arzallus, con sus constantes referencias a RH y otras características físicas de un puro vasco imaginado, que como vasco imaginado no es existente. Permítame el autor de la obra decirle que a lo largo del libro se me va haciendo evidente una peculiar paradoja que además hemos tratado en la entrevista sobre el nacionalismo catalán. Su concepto de raza es profundamente español, o al menos hispánico, pero español en la más rancio que se puede imaginar de lo español. Es el mismo concepto de raza que movía la tradición española e iberoamericana en lo que antaño era conocido como el Día de la Raza, que incluía desde un señor de ojos azules o una señorita de ojos verdes de Madrid o Barcelona hasta un indígena peruano o boliviano. Y también es el mismo concepto de raza que se ve en el título de la obra de 1905 del senador Ángel Pulido, Los españoles sin raza, los españoles sin patria y la raza sefardí. Una vez más la raza como elemento cultural, los sefardí como lo hispánico. Y ahí la raza, como decíamos, no era un elemento biológico, sino cultural o de supuesta alma colectiva. La de unos españoles, en el caso de los sefardíes, por ejemplo, con 4 siglos de exilio. Pero no es este el único carácter españolísimo, en su carácter rancio, en el aspecto más rancio de la españolidad, del racialismo catalán, que tiene en Jordi Pujol uno de sus principales exponentes, como nos demuestra Caja una vez más a través de los propios textos del autor a lo largo del libro. Este Jordi Pujol, que además es el patriarca de un clan sospechoso, ser uno de los más corruptos, no solo de Cataluña, sino de toda España. El racialismo de Pujol, así como de algunos de sus antecesores, incluye una indeleble identificación entre catalán y cristianismo, en su variante romana, por supuesto. El catalán, según esta idea, es católico o no es catalán. No me digan ustedes si no es esto una réplica casi exacta de esa rancia idea de España necesariamente católica, que incluía entre sus enemigos a los herejes, a los judíos y a toda supuesta ralea atea o impía. No hablamos del reconocimiento de una tradición cultural realizada en el catolicismo, producto de la cual, por ejemplo, la mayor parte de nuestro calendario laboral. O sea, celebramos fiestas en domingo, celebramos la Navidad y no trabajamos en la Semana Santa. Bueno, algunos sí, pero por lo general no. Hablamos de la obligación de que cada nacional se identifique con el español o con el catalán, sea necesariamente católico para no pasar por ser la anti-España o la anti-Cataluña. Nos dirán, es cierto, que esa idea ya ha sido superada tanto en España en general como en Cataluña en particular. Pero yo no estoy tan seguro en lo que al nacionalismo catalán se refiere. Pensemos que formaba parte de la necesaria escenografía de la cadena humana independentista, aquella del 11 de septiembre, que todas las iglesias de la comunidad autónoma hicieran replicar sus campanas. No se podía que sonara el shofar
judío de la comunidad judía existente en Cataluña, o que el muecín hiciera su llamamiento desde las mezquitas. No, era la Cataluña católica la que debía mostrarse. Cierto es que al nacionalismo catalán moderno le gusta identificarse con el pueblo judío, incluso con Israel, tenemos más con su viaje en Israel y tal, pero solo para hacer suya una épica ajena, que la épica de un pueblo superviviente a un genocidio tremendo, unos peores que conoce la humanidad, y capaz de levantar un propio Estado, incluso sobreviviendo y existiendo a numerosas guerras con un enemigo muy superior en número. En el caso de Israel, pues mucho más superior de lo que puede ser España y Cataluña. Estamos hablando de ahora 7 millones, 8 millones de habitantes frente a varios cientos. Pero lo que no debería extrañarnos en absoluto es que si consiguieran independencia, las tornas cambiarían y posiblemente el viejo antisemitismo que estaba ahí en el nacionalismo catalán primigenio, como en el nacionalismo vasco, volviera a surgir. Porque también a los judíos catalanes se les obliga a un modo especial de ser catalán. La prueba es que se presionó a las comunidades judías, y algunas lamentablemente aceptaron apoyar el Estatut de Cataluña. Ahí está una vez más: si queréis ser judíos catalanes, tenéis que firmar lo que el gobierno catalán quiere que firméis para ser buenos catalanes. Y ahora quería reflexionar sobre otro carácter del racialismo catalán que se hace evidente a lo largo de toda la obra. Es un pensamiento profundamente totalitario. A Pujol y otros autores les obsesiona la integración del inmigrante, entendiendo como tal al murciano o al andaluz. Como muy bien me decía Francisco en la entrevista, es el único lugar del mundo donde al vecino se le llama inmigrante. Aquí en Madrid, todos los riojanos que aquí no se les llama inmigrantes, somos madrileños todos, sin ningún problema. Ya hemos ido de La Rioja, en Burgos, en Cuenca o en Barcelona, da igual. Nunca, en todo caso, seremos inmigrantes, seremos españoles. Decía que quieren integrar al inmigrante, solo que con un truco. Esa integración no está. Esa asimilación, una asimilación voluntaria, como bien nos destaca el autor, para dotarles de lo que llaman el alma catalana. Es la construcción de lo que el nefasto Che Guevara llamaba el hombre nuevo, en este caso un hombre nuevo catalán. Busca destruirse la identidad profunda de cada habitante de Cataluña, con sus pensamientos y sentimientos propios, para sustituirla por una impuesta desde fuera que convierte al individuo en un mero elemento del sujeto colectivo. Casi es una máquina dentro del engranaje, una rueda dentro del engranaje. Muy buena la imagen que da para ello nuestro autor, comparándola ya desde el propio subtítulo del libro con la cinematográfica invasión de los ladrones de cuerpos. Recordemos que esa película alertaba, usando ciencia ficción, sobre los peligros del comunismo soviético y la eliminación de la individualidad. Por mucho que algunos, siempre ocurren estas cosas, trataran de ver una parodia de películas anticomunistas, una interpretación que sorprendió al propio director de filme, Don Siegel. Nuestros ladrones de cuerpos pretenden insuflar un alma catalana en quienes no tienen un cuerpo catalán, entendiendo catalán como catalán tan solo aquel pensamiento que considera que Cataluña es una nación con unas características propias y diferentes, y además oprimida y, por supuesto, supremacista, superior, aunque haya cometido un pecado al estar sumisa. Este concepto de que es solo catalán auténtico el nacionalista, como solo era español de verdad durante el franquismo quien apoyaba al régimen de Franco, o alemán auténtico en el Tercer Reich, aquel que compartiera el ideal nacionalsocialista, lo vemos a diario. Por favor, tengan cuidado, no se me vaya a acusar de llamar nacionalistas catalanes nazis, no lo son, solo doy una comparativa, algo que comparte. Veamos un solo ejemplo reciente de lo que digo. Ayer mismo, un exdiputado autonómico del PP, cuyo nombre no voy a dar porque él también se ha vendido cuando se ha querido y le ha interesado al nacionalismo catalán. Francisco ya sabe de quién estoy hablando. Publicaba en Facebook que una persona le paró en la calle y le acusó de insultar a los catalanes desde la tribuna de oradores del Parlamento Autonómico. Él respondió que hablaba en nombre de los catalanes que le habían votado. Su insultador le replicó: quienes le votaban a usted no eran catalanes, eran españoles. En definitiva,
no tenían alma catalana. Desde el poder político catalán se trabaja cada día para seguir penetrando en la mente de los ciudadanos e insuflarles dicha supuesta alma catalana. Por eso mismo son tan importantes obras como La raza catalana de Francisco Caja y movimientos cívicos como aquel de que él es un buen exponente, para defender la libertad de los ciudadanos, se sientan o no catalanes y sientan la cantidad o ausencia de ella a su propia manera. Es importante leer este libro, comprender lo que es el nacionalismo catalán. Muchísimas gracias. Paco, es tu hora. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los que han tenido la movilidad de asistir a este evento, que sin el Centro Riojano no hubiera sido posible y sin su presidente. Agradezco también evidentemente a mi amigo Pedro Antonio Velas, que es un lector minucioso de mi libro. Tengo en Pedro no solamente un amigo, sino además... Están aquí las erratas, ¿eh? sino un lector minucioso. Él leyó el original y me hizo algunas observaciones muy valiosas. Es prácticamente la única persona, en fin, que he tenido el privilegio de poder consultar y dejarme aconsejar. Este no es un libro, en fin, es ordinario, y yo no soy un historiador, y la ayuda de Pedro ha sido valiosísima. Agradezco también a Antonio José Club su amabilidad por recibirme en Periodista Digital, hacer una entrevista, una de las más largas que me han hecho en mi... Pero además, sin duda, la mejor entrevista que me han hecho nunca. Sinceramente. En fin, muchas gracias por sus palabras, palabras recomendando la lectura del libro. Bueno, yo querría un par de cosas. En fin, no es seguramente el más indicado el autor para hablar de su criatura literaria, pero algunas cosas sí que creo que son necesarias decir. En primer lugar, el título. Bueno, La raza catalana, segunda parte, la invasión de los ultracuerpos. Claro, este título en un ensayo, además, en fin, a mí no sé, soy profesor de filosofía, no me atrevo a decir que soy filósofo, soy sofofílico, que suena fatal, pero, en fin, suena como una perversión sexual o algo así, pero, en fin, para subrayar ese filein de la filosofía que normalmente no se toma en consideración, ¿no? Tiene filao, filein en griego significa lo mismo que erao, eros, amor, El final del Fedro es inequívoco. Sócrates le dice a Fedro: así tú y yo convenimos, no somos sabios, somos filósofos, ¿no? Y era una palabra que se empleaba en Grecia, al menos desde Pitágoras, pero bueno, quién dice que antes. Pero, claro, en fin, ocuparse de estas cosas, he sufrido el reproche de aquellos que... de los pocos amigos que tengo que se dedican a la filosofía. ¿Y por qué te ocupas de trivialidad como el nacionalismo catalán, de esos textos que son absolutamente, desde un punto de vista intelectual, deleznables, ¿no? Bueno, yo les respondo lo siguiente. Respondo con, en fin, añadiendo La raza catalana, la invasión de los ultracuerpos, y con un epígrafe en la introducción. No hay noema sin fantasma. Es una cita de Aristóteles en Perisigé, sobre el alma. Bueno, es una cita irónica, evidentemente. En fin, saludar o recibir al lector con esta larga cambiada filosófica, pues es una... En fin, suena a tomadura de pelo. No lo es tanto. Responde muy bien a la estrategia que he tratado de seguir al elaborar un ingente material que he tardado 4 años en reunir, porque no ha sido fácil
hay muchos documentos inéditos, absolutamente inéditos, otros estaban ocultos o simplemente escondidos de manera deliberada, porque no hay doctrina política, y el catalanismo es una doctrina política, es una variedad del racialismo, que es una doctrina política. No hay que entender racialismo como una teoría biológica, no, es una doctrina política, que sostiene que pues la comunidad política se basa en un principio que expresa, visible, evidentemente, que expresa una diferencia espiritual. En una entrevista con Bormann, Hitler dice, bueno, no se equivoque usted, Bormann, eso de los ojos rubios, de los cabellos rubios, eso de los ojos azules, eso lo decimos para que el pueblo, una explicación para el pueblo, para que el pueblo lo entienda, pero de verdad le digo que entre un ario y un judío hay una diferencia espiritual irreductible, y así hay que entenderlo. No hay más sin fantasma. Es decir, todo discurso doctrinal y las doctrinas políticas se fundamentan, tiene como núcleo esa doctrina, por eso el núcleo doctrinal del nacionalismo, una fantasía. Y esa es la apuesta más fuerte que hace el libro. Tras las palabras, el montón de palabras que se acumulan, que constituyen los textos, esos textos tan triviales que dicen mis amigos los filósofos, que son tan triviales y que no merece la pena leer, se acumulan esas palabras, tienen como fundamento, como núcleo generador, como motor, pues una fantasía. Y aquí la fantasía es esa que se asocia cuando uno entiende la invasión de los cuando la invasión de los ultracuerpos. Se trata, en definitiva, de... Me lo he encontrado, no lo pretendía, no era mi intención, yo me he topado con eso. Se trata de que el catalanismo, la doctrina catalanista, está basada en una fantasía. Somos una raza única en peligro de extinción. Y eso es una fantasía, evidente. El peligro de extinción es a ser devorados, en sus múltiples sentidos. Por eso entenderán ustedes, lo señalaba Pedro López Arriba hace un momento, que el señor Pujol, desde hace 3 años, cuando ha empezado a cambiar la política de Convergencia y Unió, haya presentado en sus... visiten ustedes el Centre d'Estudis Jordi Pujol y el editorial que hace cada semana Jordi Pujol. Desde hace 3 años está hablando de independientes o residuales, planteando las alternativas políticas en estos términos. Y quien ha leído a Pujol desde el principio, Pujol se hace, se construye, se transforma, se crea a sí mismo su propio mito en la cárcel de Torrero. Hay que leer los escritos de prisión que le llama él, en donde da rienda suelta a todas sus fantasías, todas sus inquietudes, y diseña el programa que después realizará sistemáticamente. Como buen delirante, como buen paranoico, es absolutamente sistemático. ¿Quién dice que las ideas no modifican la realidad? Tenemos ahí un caso ejemplar. Por eso yo les recomiendo a ustedes, en fin, no lo debería hacer, pero que lo lean entre líneas, este texto. Habla de la doctrina del catalanismo y trata de explicar, de transmitir, digamos, la experiencia que ha supuesto la lectura de esos textos. No me he inventado nada, les he dejado hablar, ya hablan suficiente. Ellos, suficientemente claro, quiero decir, claro, porque siempre son textos, y los textos han de interpretarse. Para leer hay que interpretar esos textos.
Y bueno, si tiene alguna virtud, el libro es proponer un modo de lectura, que yo explicité más en un lenguaje, yo creo que excesivamente filosófico, en el primer tomo. Y por eso digo esto como introducción a la siguiente cuestión. Yo me di cuenta entre el primero y el segundo tomo, yo es que tenía escrito todo el libro hace ya 4 años, pero por motivos editoriales se dividió en dos partes, ¿no? Porque era excesivamente voluminoso. Pero claro, entre la primera y la segunda pasaron 2 fatídicos años. Fatídicos porque mientras tanto me di cuenta de que el libro cojeaba en su conjunto. Y volví a escribir, bueno, escribí 3 nuevos capítulos, los dedicados a la dimensión religiosa del nacionalismo catalán. Porque hasta prácticamente la guerra civil, el discurso es manifiestamente racialista. Se invoca la existencia de una raza catalana, lo ha recordado Pedro Riveras hace un momento, la apoteosis de la raza catalana en el Parlamento de Cataluña, en el 33, con la intervención de Pere Martín Rosell i Vilar, que es un diputado de Esquerra Republicana, en fin, todos, absolutamente todo el Parlamento puesto en pie, vitoreando la intervención de Pere Martín Rosell i Vilar, que defendía la existencia de la raza catalana y el ser de Cataluña era un ser racial, que lo importante era la raza y todo lo demás, la lengua, la cultura, eran secundarios. Porque en definitiva, en eso vuelvo al principio, la diferencia era una diferencia espiritual, que se manifestaba, pues, en algunas ocasiones en el RH, ahí tenemos al señor Arzayos, ¿no? Otras veces en la lengua, otras veces incluso en el paisaje mismo, manifestaba, expresaba. Eso se llama ficcionómica. Y la interpretación que sostengo, y la idea de raza, es una interpretación ficcionómica. No me extenderé más sobre la cuestión, ¿no? Pero el paso de esa primera fase de la doctrina del catalanismo a la segunda fase, en donde ya ha desaparecido el término de raza, solo es posible entenderla y explicarla reflexionando sobre la aportación religiosa, el componente religioso que integra el nacionalismo catalán, el catalanismo. Y ahí descubrí, con gran sorpresa, una línea continua, de continuidad, que son los capítulos, el capítulo 16, la redención de Cataluña, el padre Miquel d'Esplugues, franciscano, que en fin, fue muy eficaz y que escribió un libro impagable. Las diferencias entre catalanes y españoles. Ese es un libro, en fin, que han secuestrado, prácticamente desaparecido. Diferencias étnico-religiosas. Es decir, el cristianismo, el catolicismo, los católicos españoles no tienen nada que ver con los católicos catalanes. Por una cuestión racial. Y porque, en fin, tienen un componente, de verdad, esto, en fin, el señor Miquel d'Esplugues muere en el 34, justamente, sí, antes de la tragedia, inmediatamente. Y según algunos, según las malas lenguas, en fin, se había transformado absolutamente y se había hecho españoleta pura, pasando... Arrepentido. Claro, y en un capuchino de luengas barbas, eso de cuando veas las barbas de tu vecino cortar con las tuyas impresiona más aún, pero bueno, dejemos esas menudencias. Esa línea que pasa de padre Miquel d'Esplugues, que sostenía que Nuestra Señora de la Mercè pues había escogido Cataluña para una misión, porque tenía un componente étnico fenicio y en fin, los mercenarios, ¿saben? Los que eran redimidores de cautivos, ¿no? Que se odiaban a Cervantes, por ejemplo. Y bueno, pues había encargado a Cataluña la misión de redimir España, hacerla plenamente católica. Y eso desemboca, bueno, tiene su inicio
en el obispo de Vic, Torres y Bages, y desemboca a través de Padre Miquel Esplugas, Carles Cardó, que es un canónigo de la catedral muy importante, en fin, no tenemos tiempo para los detalles, en Jordi Pujol. Eso es lo que a través de Montserrat desemboca en Jordi Pujol. El capítulo nuevo sobre Jordi Pujol que escribí se llama Soldados de Catacristo. El Catacristo suena como, no sé, como romperse la crisma o algún estrépito, pero no, es una contracción de Cataluña y de Cristo, porque la habilidad de Pujol es fusionar Cataluña y Cristo. La primera organización política en la que se integra Pujol, acabaron todos comunistas perdidos, pero eso es otra cuestión, pero ese fue el único, en fin, que permaneció fiel al ideario inicial. Se llama CC, dos Cs, que han mantenido secreto su significación, pero es Cristo y Cataluña. Es la identidad de Cataluña y Cristo. Lo que se hace por Cataluña se hace por Cristo, y lo que se hace por Cristo por Cataluña. Entonces, esa construcción es importantísima. Bueno, pues eso viene de Torres y Bages, el obispo de Vic, que descubre en el regionalismo, una vez que ha fracasado el proyecto de la Iglesia carlista, se quedan sin opción política, descubren el regionalismo, pero como un antídoto del liberalismo, muy importante. ¿Cómo lo hace? Y esto es una de las aportaciones del libro, de las cuales me siento medianamente orgulloso, y que es, claro, en 1854, en la inauguración del curso en la Universidad de Barcelona, inaugura un individuo que se llama Llorens y Barba, que habla en castellano, por supuesto. Estamos hablando de 1854 curso, inaugura, y habla por primera vez, introduce no un elemento de origen católico, sino un elemento de origen protestante, el Volksgeist, la Folk Chile, el alma del pueblo, pero refiriéndose exclusivamente a España. Ni Cataluña es considerada una nación, es decir, el alma de España, en un discurso inequívocamente españolista, dirían ahora los nacionalistas, ¿no? Es decir, introduce a Herder, y entre los asistentes a esa inauguración de curso se halla el obispo de Vic, Torres y Bages. O sea, que es cristiana la raíz del nacionalismo, pero no católica estrictamente. Finalmente, eso me parece que se refleja espléndidamente en una inscripción que no pertenece, es unas palabras que no pertenece al obispo de Vic, Torres y Bages, pero que figura en el frontispicio de Montserrat. Cataluña será cristiana o no será. Esa identidad entre Cristo y Cataluña. Eso confiere al nacionalismo catalán un pathos determinado, una energía, que es una energía de carácter religioso. Sin ese elemento, sin esa componente, no es posible entender la reforma que practica Pujol, haciendo, en fin, totalmente suprimiendo la noción de raza y todas las referencias, y que se concreta en lo que llama él doctrina de la integración, que por fin resuelve la paradoja demográfica catalana. Yo proporciono una fórmula en el prólogo de la integración. El problema es un problema demográfico, el problema está en que para conservar la hegemonía y desarrollar Cataluña es necesario mano de obra foránea, inmigrantes. Pero claro, el problema de los inmigrantes, como señalaba Josep Antoni Vandellós, el demógrafo más importante de su época en España, desnaturalizan la raza catalana. Por lo tanto, Cataluña está condenada a la muerte, a la extinción. Escribe un libro en el 34, espléndido por otra parte, que se llama Cataluña, Poble decadent, de gran difusión además,
en donde hace, en fin, trata de hacer conscientes a los catalanes de la muerte de Cataluña. Bueno, en el 34, perdón, justo antes del 6 de octubre, con otros intelectuales de cierto prestigio, médicos sobre todo, higienistas, publica un manifiesto para la preservación de la raza catalana. O sea que más claro agua. Estamos hablando del 34. Bueno, pues el vuelo de Pujol logra superar esa paradoja, en fin, extinción directa ya por consunción o por desnaturalización con la importación de elementos foráneos. Pues al final la soluciona. Y la soluciona con una cosa que llama él la doctrina de la integración, que es un poco largo de explicar, pero que consiste fundamentalmente. La estrategia del franquismo es lanzarnos la inmigración, migración de extremeños, de andaluces, en fin, de gallegos, curiosos inmigrantes, para acabar con Cataluña. Pero pensemos un momento. La mayoría de esos ocupantes en realidad son pobre gente que Castilla no ha sido capaz de infundirles aquello que un pueblo bien constituido influye o infunde a los individuos. Una impronta, una Bildung, lo aprenden en el colegio alemán, se educan en el colegio alemán, sus profesores son nazis con uniforme. Todas las mañanas se empieza, los escolares son somnolientos, son despertados de su letargo con, la elevación de la mano y el himno de Alemania, Deutschland, Deutschland über alles. Lo aplica, efectivamente. Dejarlos que nos invadan. Nosotros invadiremos al invasor. En el año 60 publica un artículo que está transcrito, publicado en el libro que hizo desaparecer, que se llama El ejército de ocupación. Y que aprende, la finalidad es distinguir entre ocupantes y colonizables. Entonces, a esos invasores hay que invadirlos. Porque Cataluña tiene un gran espíritu que se ha preservado milagrosamente a través de los tiempos, a pesar de la persecución y de las sedicias a las que ha sido sometido por España, pero se ha preservado. Pero le falta cuerpo. Y con los inmigrantes, haciéndoles catalanes, catalanizándoles, los vamos a solucionar el problema de Cataluña. El problema demográfico. O sea, que hay integración, significa, la fórmula es integración, es igual a abducción, abducción de los cuerpos, porque no tienen alma, les infundimos nosotros el alma catalana, y por otra parte, la conversión. Los redimimos, y al redimir a los cautivos de esos cuerpos sin alma, pues nos redimimos a nosotros mismos. Porque en el imaginario, la fantasía de Pujol, evidentemente, Cataluña ha cometido un gran pecado, que nunca reveló de qué naturaleza el pecado. Un pecado nefasto. Y para un hombre, un integrista católico, ya sabemos, no hace falta tener formación religiosa y haber aprendido el catecismo de memoria para saber cuál es el pecado medieval por excelencia, ¿no? La celia, la melancolía, la cobardía moral. Se han dejado colonizar. No, nadie les ha vencido. Nadie les ha vencido. Han sido derrotados, pero derrotados por su propia cobardía. Esta es la lamentación jeremíaca que entona en la cárcel, en sus escritos, Pujol. Y él se dirige a la juventud, porque la generación es como hay un maravilloso texto que se llama Carta al señor X, que identifiqué finalmente. Yo creía que era un personaje determinado, su maestro, su maître français, Raymond Galí, pero se lo conté a Juan Carlos Girauta, que es buen amigo, en una sesión en mi casa, a altas horas de la noche,
y me dijo, se lo va a preguntar a Pujol, no te preocupes. Y efectivamente, y se lo preguntó a Pujol, ¿era un fulanito de tal, ese señor X? Y dice, no, que va. Y le contó, le dijo, le reveló quién es el señor X. Se lo agradezco a Juan Carlos Girauta y está en el libro. Es un tipo trivial, no conocido, un meatidas, en fin, que no se preocupaba por la política, solamente se preocupaba por las almas, un preceptor, una cofradía, en fin, un don nadie, pero que le reprochaba lo mismo que reprocharía a su padre. Es una típica ejemplar del género carta a mi padre. Es verdaderamente revelador. Él se cree, en definitiva, un elegido. Decía, bueno, pues es un paranoico, de libro, además. Claro, él tiene una revelación a los 11 años. No es broma, él lo cuenta. A los 11 años sube a la cumbre del Tagamanent. Curiosamente, o sea, una muestra, parece trivial, pero es una muestra de un poco qué tipo, cómo trabajo, cómo está escrito el libro y qué tipo de ideas pasan por la mente del que lo ha escrito. Bueno, pues, sube a la cumbre del Tagamanent, es un monte cerca de Barcelona, de una dificultad media, que van los montañeros un poco bisoños, típico, y porque es casi simbólico, es una ascensión ritual, es un rito de iniciación. Entonces lo lleva un tío suyo que hacía 11 años, todo esto lo cuenta él, él mismo se tumba en el diván y habla de estas cosas cuando, para ponerse a la doctrina y para mover, como buen demagogo, para mover a la gente, sabe perfectamente lo que tiene que decirle. Y explica esto. Suben arriba y en la extensión su tío, 11 años, puber, y bueno, subían por allá y le decía, bueno, cuando lleguemos arriba, verás qué maravilla. Bueno, llegan arriba y aquello está desolado, la ermita destrozada, según él, ermita no había nunca ermita en la cumbre del Tagamanent, lo recuerdo muy bien. Pero entonces él se da cuenta de que, en fin, allí se ha producido una revelación y ha sido elegido para reconstruir Cataluña. Reconstruir todo aquello es reconstruir Cataluña. Entonces lo escribe y dice, cuando tengo alguna duda, voy a emprender una acción política, siempre me viene a la mente aquella visión. Bueno, en realidad es una fantasía, porque arriba ha habido siempre las ruinas de un castillo. Su tío no podría haber visto esa ermita paradisíaca, ese paisaje bucólico, un castillo ya derruido hace mucho tiempo, pero que tiene que ver con el nombre del Tagamanent. Si ustedes suprimen Tagamanent, la T final, y lo leen al revés, se lee Nen Amagat, es decir, niño escondido, porque había una leyenda, y eso debía impresionarla a un niño de 11 años, que era que todos los niños, los bastardos y los lisiados eran sacrificados y enterrados en las paredes de aquel castillo. Y entonces la leyenda que pesa sobre el Tagamanent es que tú vas ascendiendo y oyes los lamentos de los, de las víctimas de la crueldad humana. Y claro, eso estaba detrás. Es decir, descubrir, para mí fue una revelación, descubrir lo oculto, la fantasía oculta que había tras ese recuerdo encubridor, verdadero recuerdo encubridor del libro de Pujol, es muy importante. Muy importante porque determina. Es decir, cuando, hay que preguntarse, en serio, y yo he sido muy cuidadoso en la elaboración del libro, me ha costado mucho tiempo, ¿no? Que si detrás de esa propuesta de Pujol, independientes o residuales, y los males que sufrimos los catalanes y los españoles en general, los catalanes en particular, los españoles en general, en estos momentos en Cataluña, no está detrás esa fantasía de Pujol, porque independientes lo entienden ustedes y, en fin, no suscita ninguna ansiedad. Pero yo cuando oigo al lado de, digamos, la alternativa, el antónimo de independiente residual, me empiezo a preocupar
y siempre ocuparía cualquiera que hubiera leído a Pujol, porque me excuso, estamos en una reunión, en fin, me excuso decir qué entiende Pujol por residual. Si seguimos y comprendemos que la elaboración de Pujol, toda la carcasa, todo lo que la carne que reúne o que tapa el núcleo, pues es una fantasía de devoración, vuelvo a decir que significa residual. Pero claro, esto es una fantasía. Y me dirán, decir, bueno, pues oiga, así explicar de esta manera, en fin, los acontecimientos políticos, pues es una osadía, o simplemente, si tienen ustedes, en fin, pues un espíritu crítico, pues dirán, es un disparate. Bueno, tienen razón. Pero ¿qué me dirían, qué me dirían ustedes si esa misma fantasía se encontrara tal cual, con poca elaboración, en la explicación que de la singularidad demográfica de Cataluña plantea o proporciona la señora Ana Cabré, una científica social de prestigio, de una formación indudable, la mejor demógrafa catalana, la demógrafa catexógena, por excelencia. Bueno, pues dice que la singularidad demográfica catalana, Cataluña es un pueblo que, a pesar de tener la más baja tasa de natalidad de toda Europa, esa penuria demográfica, ha triplicado su población en 100 años. Caso único en el mundo. Caray, en fin, por eso he titulado el capítulo, con muy mala intención, los frutos del agnocasto, que para quien sepa lo que es el agnocasto, esté del ajo en la clave. El agnocasto es una planta de la farmacopea antigua y moderna que tiene efectos anafrodisíacos, ¿no? En fin, es la planta que preside las famosas tesmoforias, una ceremonia de la Grecia antigua. En definitiva, forma parte de la pareja agnocasto-rúcula, se oponen en el sistema de comunicación con los dioses, y sería largo de explicar. Es un anafrodisíaco, o sea, un antiafrodisíaco, ¿no? Es decir, los frutos del agnocasto es jugar con el genitivo, y con la ambigüedad del genitivo, con sentido objetivo, sentido subjetivo, que, si es anafrodisíaco, ¿cómo va a producir frutos? Es un poco un contrasentido, ¿no? Bueno, pues efectivamente la señora Cabré dice, ya está, lo tengo, les voy a proporcionar a ustedes la explicación. Una científica social seria, no es una loca, no puede decir que sea una paranoica, ¿no? Señora normal, con salud mental seguramente más sana que yo, desde un punto de vista mental, pero bueno, no se priva de la explicación más disparatada que he oído nunca. Dice, miren ustedes, para entender la singularidad demográfica catalana, hay que recurrir a una tribu de Sudamérica primitiva que se llama los Embayá Guaycurús. Bueno, y estos Embayá Guaycurús son una tribu muy curiosa. Renuncian a la descendencia directa, dice, para conservar el rango, pues una sociedad muy estratificada, muy jerarquizada, ¿no? Y entonces practican el infanticidio y el aborto, sistemáticamente, de tal manera que encontramos en la población de los Guaycurú un 10% de descendientes directos, con sangre en Bayá Guaycurú. Y recurren simplemente al robo de los niños de las tribus vecinas. Y dicen, Cataluña lo mismo. No somos tan primitivos, no vamos por ahí robando niños, ni Tagamanén, acuérdense de Tagamanén, el Nena Magá. Pero exactamente es el mismo sistema. Renunciamos a la descendencia directa y permitimos que vengan aquí para adoptarlos. Los adoptamos. Explica una científica social la inmigración de Cataluña, el sistema demográfico de Cataluña, la demografía de Cataluña, en base a una fantasía. Porque es una fantasía, eso explica
la demografía Guaycurú y la composición, la estructura, ¿no? Pero bueno, dice uno, vale, esto es un disparate y es simplemente poner en limpio la fantasía de Pujol, que Pujol farfulla, le da un ropaje. Dice, bueno, pero es que esto lo cuenta la señora Cabré porque lo ha leído en Lévi-Strauss, en Tristes Trópicos. Y claro, lo dice, las citas de los Guaycurú, Maya Guaycurú, es de los Tristes Trópicos. Claro, yo en los Tristes Trópicos recordaba, mi memoria ya no es la que era, pero más o menos recordaba el libro. Y digo, pero si esto es, Lévi-Strauss lo explicaba de una manera muy curiosa. Bueno, pues efectivamente, si hubiera leído 2 páginas más allá, se hubiera dado cuenta dice, bueno, Lévi-Strauss dice, esto está soportado, lo explica un mito, el mito de los Maya Guaycurú, mito fundacional, y es el siguiente: en el panteón de los dioses hay un dios malo y un dios bueno. El dios bueno es el creador. Entonces hace un agujero en la tierra y de ahí saca todas las tribus y las reparte a unos, es un típico mito fundacional, a unos la agricultura, a otros la pesca, a otros la ganadería, tal y cual, y bueno, y después se echa a dormir, típico. Pero entonces estamos viendo el dios bueno, como siempre, al final, en fin, en un descuido, pasa por allá el dios malo y dice, ¡ja! Mira dentro del agujero y dice, te has dejado una. Y se van a fastidiar estos, porque ya está repartido todo, no les queda nada. Entonces el dios bueno se pone, esto es lo que explica Lévi-Strauss y lo que no ha leído a la Cabré, ¿no? Se queda pensativo, medio somnoliento, y dice, no, te equivocas. Lo he repartido todo, efectivamente. Pero a estos les daré, a los Maya Guaycurú, el poder de dominar a todas las demás tribus. Eso es la explicación. Es decir, detrás de la fantasía